Constantino, Qué bola. pound for pound. Little Giant Boxing. Te respeto tanto por correr detrás de él y te estaba abrazando todo el tiempo y tú le traíste la pelea. Ese plan de él de completamente no tratar de pelear fue parte del plan de él. Yo creo que sí, creo que su estilo es así también, ¿no? Y él, la estrategia de él era boxearme capaz. Él decía que iba a venir a atacarme, pero no. Realmente él lo que le salía mejor fue boxear. A partir de sexto en adelante vio que le resultó boxear y eso hizo, ¿no? Sí. Tú boxeaste. The question was, I admire you, I respect you because you really brought the fight to Charlo. Charlo didn't want to really press the action, and do you agree with that? And Brian said, yeah, well, that was probably his plan. He never really pressed me, but that's his style, always is, and he did what he had to do. Yeah. Brian, Willy Suárez, boxeo cubano. Me imagino que tú te tienes que sentir bien orgulloso de lo que tú hiciste en la primera pelea y en esta pelea, porque yo sé que por lo menos los latinos que estábamos esta noche aquí, incluyéndome a mí, como periodista que viene a cubrirte, nos sentimos muy orgullosos de ti. You gotta be very proud of what you did in the last fight and tonight, of course, including myself. So you gotta be proud of what you did, and every Latino is proud of you. Bueno, realmente te agradezco de corazón por tus palabras, por el apoyo. Realmente intenté dar una guerra como se lo esperaba la gente. Realmente la primera pelea me sentí ganador. Esta pelea, bueno, peleas son peleas y más en este nivel. Es un boxeador que pega duro y me enganchó justo. Realmente me enganchó y bueno, lo pagué a regalín. Creo que me desprotegí un poco. Pero bueno, peleas son peleas, estoy con ganas, con fuerza para seguir adelante. Creo que tenemos todavía hilo en el carretel como para seguir adelante. Thank you a lot. Thanks from the bottom of my heart. I tried to do my best work possible. I promised that I would do. And I feel that I won the first fight. But tonight he caught me, and that was it. Nothing to say about. But I feel like I still have a lot to do in boxing. All right, James Bell, the boxing source here. Brian, I know that there was a lot of chatter back and forth as far as like trash talk, but by the end of the fight, both of y'all gave respect to each other as competitors. What did it mean to get that compliment from Jamel Charlo, as he said that you're a warrior and a really, really good fighter? Hubo muchísima, se dijeron muchas cosas ustedes dos durante la previa, pero al fin se dieron un abrazo y al final de la pelea y él te elogió. ¿Qué significa que para vos y que él te haya elogiado y haya dicho que sos realmente un guerrero? No, creo que realmente los dos sabemos que tanto él como yo somos dos guerreros que subimos arriba a dejar todo. Creo que los dos tenemos mérito de estas peleas, ¿no? Que de la primera y de esta segunda, ¿no? Como se dio. Realmente estoy contento. We both know that we are warriors and we go into the ring to live it all, and that's what we did. So he's a warrior, I'm a warrior, and I'm happy. Sí. I'm happy about that. Pero realmente las peleas son así, peleas de este nivel. Fights are fights at this level. Es un momento donde uno comete un error y pasa estas cosas que te vas al piso. It takes just a little mistake for that you can pay really bad at this level of boxing. That's what happened. A question in the back here. Hey Brian, Cameron Buford, Voice of the Fans, LA News Observer. Congratulations on an awesome performance. Even in the loss, you showed, I think you gained some fans here in LA.
in the second round, it looked like he caught you early in the second round. And I want to know about kind of what did you feel he did differently in this fight that he didn't do in the second fight? He talked about fighting off the ropes a little bit better, which it looked like he did. And can you explain that to us? Primero que nada, felicitaciones porque a pesar de la derrota cumpliste una gran actuación y creo que te ganaste muchos fans en el día de hoy. Quisiera saber si me pareció que él te conectó en el segundo round y además, ¿qué crees que hizo él diferente en esta pelea comparado con la anterior? Primero que nada, muchas gracias, es un placer. First of all, thank you a lot for your praise. La verdad que, bueno, lo que realmente hizo diferente fue intentar boxear del sexto en adelante. Creo que los primeros rounds fue donde más presión le metí. Estoy de acuerdo que en el segundo me conectó, pero yo estaba decidido a buscar la pelea y a tratar de ganarla como debía, ¿no? Peleas son peleas, vuelvo a decirlo. Charlo es un gran rival fuerte que pega y está para cualquiera de los dos. Thanks for your words again, and I think the difference was that Charlo this time around, he tried and achieved to outbox me, especially from the sixth round on, and obviously I applied the most pressure during the first 6 rounds, but he was smarter this time. And fights are fights, and he caught me. That was the difference. And yes, I probably felt a punch. En el segundo, no sé, creo que fue. Yeah, yeah, I got connected in the second, but I mean, not a biggie. Yeah. Ryan, Keith Heidig from BoxingScene.com. I just have 2 questions for you. In the beginning of the fight, did you feel that you hurt him at any point? Because you got him to back off, and he initiated some clinching there in the first couple of rounds. Do you feel that you hurt him at any point? La primera pregunta es, ¿crees que durante los primeros rounds lo tuviste sentido en algunos pasajes? Porque se veía como que él agarraba mucho, hacía muchos clinches. ¿Sentís que lo conectaste, que lo sentiste? Sí, creo que él sabe que también pego, no soy como dije en su momento, un Lucas Matiz, un Chino Maidana que pega y tiran, pero donde pego duele y realmente lo he lastimado, pero bueno, realmente estoy contento por la performance que hice, creo que puedo prolijar cosas y tratar de trabajar de otra manera, pero se dio como se dio. Hoy en día estamos un poco dolidos por esta derrota, pero seguimos adelante. Yeah, I think I connected him. He probably hurt some of my punches, but obviously I'm not a puncher like Maidana or Matisse, but I can still punch. He knows it. But like I said again, I'm happy that with my performance, despite the loss, of course, and I feel that there's some big room for corrections and improvements in my boxing. Just have one other question. It's for Sebastian and for Brian. I'm not sure if you guys are aware what the scorecards read, but he won 8 of 9 rounds on one of the scorecards. He was ahead 89-82, 88-83, and 87-84. I just wonder if you guys could comment on what the scoring was up to the point of the knockout. My comment on that? Bullshit. Again, even worse than in Texas. But let me translate. Dice, no sé si lo sabían, la verdad no lo sabían. En una de las tarjetas le dio 8 rounds. Le dieron 8 rounds. Charlo? ¿Quién? Who was that judge? Glenn Ferrer, que nos cruzamos en el ascensor. We did. This is a joke. We didn't know. ¿Qué pensar? No, realmente 8 rounds nunca ganó. Realmente estoy, qué sé yo. Peleas son peleas y cada uno puntúa como puede o como quiere o como le gusta el boxeo realmente. Creo que tal vez tengo que, no sé, modificar mi estilo y tratar de boxear de contra y tirar poca mano. What can I say? Everybody
is entitled to their own judgment, but you know, probably I have to start changing my style and become myself a counterpuncher because it's not working with the judges. Really? 8 out of 9. Brian, was that fight of the year? ¿La pelea del año? Fue la pelea del año. I think so. fue una pelea dura realmente, pero me gustaría verla. Yo no la vi, creo que fue una pelea de poder a poder donde la gente también se prendió en el estadio y eso es muy lindo, ¿no? Tratar de transmitirle eso a la gente y que la gente esté enfurecida por la pelea, la verdad que es hermoso. It was definitely a tough fight. I need to watch it, of course. But what I really like is the atmosphere, how the fans and the people get caught in the heat of the fight. It's always a pleasure for me to transmit that to fans. That's my style. Okay, guys, just one more question for Brian. What? After this one more Charlo, question. ¿te incomodó cuando empezó a boxearte? ¿Y por qué no buscaste cuando te diste cuenta que estabas incómodo? Did Charlo put you in an uncomfortable position when he started boxing you? Creo que me incomodó porque yo esperaba que venga a guerrear, pero realmente dije, bueno, aprovecho estos rounds para descansar un poquito y terminar 10, 11 y 12 con fuerza, pero realmente no le saco méritos a Charlo, es un gran peleador fuerte, donde hoy le tocó ganar, pero bueno, peleas son peleas, como te digo, como te dije anteriormente, ojalá Dios quiera pueda tener otra oportunidad de pelear con él o si no con cualquiera que venga, pero realmente no hay que sacarle mérito. Somehow he put me somehow I'm comfortable when he started boxing because of all he said the leading days. I was expecting him to be more aggressive, but it's not that I'm taking anything from him, away from him. He's a great boxer, but he put me in an uncomfortable position. And it is what it is. Fights are fights, and I hope to have a new opportunity. Either is it against him or other, but I will have another opportunity. Hi Brian, Duncan McKenzie-McCarthy from Fox Sports Australia. Great fight. I'm not sure if you knew, but Aussie fighter Tim Tszyu was watching the fight tonight. He says he has a similar style to you, brings a lot of pressure like you. How do you think Tim would go in a fight against Jamel, and how would you go in a fight against Tim? No sé si has tenido la posibilidad de ver a Tim Tszyu, que estuvo viviendo la pelea, y que pensás, como que él dice que Tszyu tiene un estilo más o menos similar al tuyo. ¿Cómo crees que le iría a Tszyu con Charlo y a vos contra Tszyu? Bueno, primeramente a Tszyu no lo había visto, realmente no sabía que estaba, pero Tszyu es un gran peleador también, es un guerrero donde demostró también en la última pelea, pero bueno, peleas son peleas. Charlo es un gran peleador también y creo que Tszyu todavía se tiene que medir con otros peleadores antes de pelear con él. Creo que todavía no está aprobado al 100%, pero si le dan la oportunidad, creo que estaría bueno. A mí me gustaría pelear con Tszyu, es una pelea donde él la estuvo buscando hace mucho tiempo y no tengo problema. Si se hace acá en Estados Unidos, yo peleo con cualquiera. First of all, I didn't know he was present in the US. He's a great fighter, but he's probably a little not ready for the Charlos. He should face another opponent before that, even though he looked great when he beat Terrell Boucher. But this is a business. So I know he was looking after me,
So if I'm offered a fight with him in the US and makes sense, this is business, and I will take it. Mike Cobbinger, ESPN. Brian, congrats on another great fight. Yeah, you mentioned Sim Zhu was there. Sebastian Fundora was also ringside. 154 is really heating up right now, and obviously you're still going to be in a lot of really big fights. Is there somebody, do you have a preference for who you'd want to fight next besides Charlo? Siguiendo con el comentario del colega, no solo estaba Siu, sino estaba Sebastián Fundora también viendo la pelea. Así que como esta división está demasiado caliente, ¿tenés alguna preferencia en especial de pelear con alguien? Como dije anteriormente, peleo con el que sea. Con el que el público diga, ay Castaño, peleale a este. Voy con ese. No tengo ningún problema. A mí me encantan los retos difíciles y voy con cualquiera. Tengo que pelear con Hize, tengo que pelear con el que sea, ahí estaré. Con Fundora, con el que sea. Realmente son buenos peleadores que me gustaría enfrentarlos. No hay ningún problema. A 154 libras está picante. I'll fight anybody, and because I like the tough challenges. And you're right. This division is really hot at the moment, but I'll face anyone they put in front of me, and especially I would like to fight what people like me to fight. So I'm ready. Si el público pide, yo pido a Fundora. Brian, thank you. Sebastian, thank you. Congratulations on a great fight. I think it'll go down as one of the best of the year, if not the best, and maybe the best in this legendary building. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you.